No todos los héroes llevan armadura, algunos llevan cicatrices, y cuando las flechas volaron, él eligió ser el escudo de la mujer apache, aunque eso significara marcar su cuerpo para siempre. Antes de entrar de lleno en la historia, no olvides darle un me gusta al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El sol del desierto caía implacable sobre la frontera. El viento levantaba polvo y arrastraba consigo el silencio de un lugar donde la vida parecía suspendida entre la soledad y la hostilidad. En el horizonte una silueta avanzaba lentamente a lomos de un caballo cansado. Era un hombre marcado por el tiempo, por el dolor y sobre todo por cicatrices que contaban más de lo que sus labios jamás revelarían. Su rostro era duro, curtido por el sol y la intemperie. Tenía la mirada de alguien que había visto demasiado y sobrevivido a lo que otros no habrían soportado. Pero lo que más llamaba la atención eran esas cicatrices. Una atravesaba su ceja izquierda hasta la mejilla, otra surcaba el antebrazo derecho y varias más se dibujaban en su pecho, como caminos grabados a fuego en su piel. Eran testigos de batallas, de pérdidas y de decisiones que lo habían condenado a cargar con un peso invisible. Al llegar al pequeño poblado fronterizo, los murmullos no tardaron en aparecer. Nadie lo conocía, pero todos lo juzgaban. «Ese hombre trae problemas», susurró una mujer desde la ventana de la cantina. «Míralo bien. Parece un muerto que camina», respondió un vaquero escupiendo al suelo. Los niños se escondían tras las faldas de sus madres y los hombres lo observaban con desconfianza. En un lugar donde todos desconfiaban de los forasteros, alguien tan marcado por heridas inspiraba más miedo que respeto. Él no respondía a las miradas ni a los comentarios. Bajó del caballo con calma, amarró las riendas en el poste polvoriento y caminó hacia el abrevadero. Su andar era firme, pero en sus ojos había un cansancio que parecía más viejo que su propia edad. En la taberna, los murmullos crecieron cuando entró. El chirrido de la puerta pareció congelar el ambiente. Todos lo miraron, algunos con curiosidad, otros con odio disfrazado de desdén. Se sentó en la mesa más apartada, pidió un vaso de agua y bajó la mirada como si quisiera hacerse invisible. Pero era imposible ignorar a un hombre como él, un joven, con ansias de demostrar valentía frente a los demás. Se levantó y caminó hacia él. Forastero», dijo con voz desafiante. «¿Qué historia traen esas cicatrices? ¿Acaso eres un asesino?» El silencio se hizo aún más pesado. El hombre levantó lentamente la vista. Su mirada azul, profunda y fría, se clavó en el joven como un cuchillo. No respondió con palabras, solo sostuvo aquella mirada hasta que el muchacho, nervioso, retrocedió y regresó a su mesa entre risas incómodas de sus compañeros. El hombre volvió a bajar la cabeza. No había odio en sus ojos, solo una mezcla de tristeza y resignación. No tenía intención de pelear ni de impresionar a nadie. Había llegado allí porque buscaba un refugio, aunque en el fondo sabía que la paz era un lujo que nunca estaría destinado para él. Mientras bebía el agua, un recuerdo fugaz cruzó por su mente. El rostro de una mujer sonriendo bajo la luz del atardecer, la risa de un niño corriendo por los campos, imágenes que ardían como brasas en su memoria, recordándole lo que había perdido. Cada cicatriz en su piel era una huella de ese pasado, un recordatorio de las veces que falló en proteger lo que más amaba. Por eso había jurado algo en silencio. Nunca más permitiría que un inocente cayera delante de él. No importaba quién fuera, no importaba de qué pueblo, raza o condición. Su cuerpo, marcado y endurecido, ya no le pertenecía. Había decidido convertirse en un escudo, aunque eso significara seguir acumulando cicatrices hasta que no quedara nada de él. Esa promesa lo había traído hasta allí, aunque todavía no sabía que el destino estaba a punto de ponerlo a prueba de la manera más brutal. Muy pronto el sonido de las flechas silbaría en el aire, y ese hombre solitario tendría que elegir entre salvarse a sí mismo o saltar frente a la muerte para proteger a una desconocida. Pero por ahora, solo era el hombre de las cicatrices, un forastero que todos temían y nadie entendía. Lejos del poblado, más allá de las colinas rojizas y los ríos que serpenteaban entre la tierra seca, una joven apache corría con el corazón desbocado. Su respiración era rápida, sus pies golpeaban la arena ardiente, y sus ojos, negros como la obsidiana, destellaban una mezcla de furia y miedo. Se llamaba Nayeli, hija de un jefe respetado y guardiana de las tradiciones de su pueblo. Desde niña había aprendido a montar caballos salvajes, a leer el lenguaje del viento y a escuchar los susurros de la tierra. Su espíritu era libre, tan indomable como las águilas que volaban sobre las montañas. Pero en ese momento esa libertad estaba en peligro. Tras ella los cascos de caballos resonaban con fuerza. Un grupo de cazadores de esclavos la perseguía sin tregua. Eran hombres codiciosos, acostumbrados a capturar a los nativos para venderlos como sirvientes o peor.
La conocían. Sabían que Nayeli no era una mujer común. Su valor en el mercado sería alto, no solo por su belleza, sino porque representaba un trofeo de orgullo para quienes querían humillar a los apaches. «No la dejen escapar», rugió uno de ellos agitando un lazo en el aire. «Vale más viva que muerta», gritó otro con la risa podrida de alguien que había hecho esto demasiadas veces. Nayeli no respondió. Su espíritu de guerrera no se doblegaba. Aunque el cansancio empezaba a quemarle los músculos, seguía adelante. Se deslizó entre los matorrales, esquivó rocas y trepó una pendiente con la agilidad de quien conoce cada rincón del desierto. Pero aún con su conocimiento del terreno estaba sola. Y ellos eran muchos. Un caballo logró acercarse lo suficiente como para que uno de los cazadores intentara atraparla con su lazo. Nayeli giró bruscamente, tomó una piedra y la lanzó con tal precisión que golpeó al animal en el hocico. El caballo relinchó, se encabritó y el hombre cayó al suelo con un grito. Pero el resto siguió persiguiéndola con más furia. En su pecho latía no solo el miedo a ser capturada, sino la rabia de saber que, si caía en sus manos, no sería solo ella quien sufriría. Los cazadores usarían su captura como un mensaje para su pueblo. Los apaches no son libres, ni siquiera sus hijas más valientes. Y eso, Nayeli no podía permitirlo. Los gritos de los hombres rebotaban contra las paredes del cañón. «La tenemos acorralada, no tiene salida». Y por un instante parecieron tener razón. Nayeli se detuvo en la cima de una peña. Frente a ella un precipicio se abría como la boca de un monstruo profundo y letal. Detrás, los cazadores ya trepaban para alcanzarla. Tenía que decidir, saltar al vacío o enfrentarlos con las pocas fuerzas que le quedaban. Su respiración era un torbellino. Miró hacia el cielo y en silencio pidió fuerzas a los espíritus de sus ancestros. Si iba a caer, caería luchando. Tomó el cuchillo que llevaba atado a la pierna y se preparó para resistir, aunque su cuerpo ya temblaba de agotamiento. Pero justo cuando los hombres levantaron sus armas y la rodearon, algo cambió. Un eco distinto se coló entre los cascos y los gritos. Era el sonido de pasos firmes, ajenos al grupo. Desde la distancia, una figura emergía en el polvo del camino. Un forastero, un hombre desconocido que observaba la escena con la calma de quien ya había visto demasiadas batallas. Nayeli entrecerró los ojos desconfiada. ¿Otro enemigo? ¿O acaso un aliado inesperado? No podía saberlo. Lo único cierto era que su destino estaba a punto de entrelazarse con el de aquel extraño. Un hombre lleno de cicatrices que, sin saberlo, estaba a punto de saltar frente a las flechas por ella. El viento sopló con fuerza, como si el desierto mismo contuviera la respiración. Y en ese instante comenzó la historia que marcaría a ambos para siempre. El aire del desierto estaba cargado de polvo y pólvora. El eco de los gritos de los cazadores aún resonaba en el cañón, mientras Nayeli se mantenía firme en la cima de la peña, el cuchillo en mano, con los músculos tensos y la mirada desafiante. Sabía que sola no tendría oportunidad, pero también sabía que moriría antes de dejarse someter. Fue entonces cuando lo vio. El forastero. A lo lejos, entre las sombras del polvo que levantaba el viento, un hombre montado en un caballo avanzaba lentamente hacia la escena. Su silueta era imponente y su andar transmitía calma, aunque cada paso del animal parecía retumbar como un presagio. El sol arrancaba destellos metálicos de la hebilla de su cinturón, pero lo que más resaltaba eran las marcas en su piel, cicatrices que incluso desde esa distancia parecían gritar historias. Los cazadores lo notaron de inmediato. «Alto ahí, forastero», gritó uno apuntando con su rifle. «Esto no es asunto tuyo, sigue tu camino si no quieres problemas», añadió otro con tono amenazante. El hombre no respondió. Se limitó a desmontar de su caballo, ató las riendas a una roca cercana y comenzó a caminar con pasos seguros. Su rostro no mostraba miedo ni siquiera nerviosismo. Era como si la muerte ya no le importara. Nayeli, desde la altura, lo observaba con desconfianza. En su mundo, los hombres blancos eran casi siempre portadores de desgracias, ladrones de tierras, destructores de familias, cazadores de su gente. Porque este extraño se acercaba en silencio con esa serenidad que rozaba la temeridad. ¿Quién era él para entrometerse en un destino que no le pertenecía? Los cazadores comenzaron a reír. «Mira nada más, otro héroe cansado de vivir», se burló uno escupiendo al suelo. «Si tienes sentido común darás media vuelta. Esta mujer ya es nuestra». El forastero levantó lentamente la mirada hacia Nayeli. No dijo nada, pero en sus ojos azules brillaba una chispa de determinación, una especie de promesa silenciosa que ella no esperaba de nadie. Fue una mirada que atravesó su desconfianza, y aunque no quería admitirlo, la hizo sentir algo que no había sentido desde que comenzó la persecución. Una diminuta esperanza. El líder de los cazadores dio un paso al frente. «Última advertencia, desconocido. No te metas».
o acabarás igual que ella. El hombre de las cicatrices dejó escapar un suspiro cansado. Entonces habló por primera vez con una voz grave y pausada. No es ella quien acabará hoy. La tensión se volvió insoportable. Los cazadores intercambiaron miradas incrédulos. ¿Quién era este loco que se atrevía a enfrentarlos solo? ¿Por qué un forastero arriesgaría su vida por una mujer apache que ni siquiera conocía? Nayeli apretó con más fuerza el cuchillo en su mano. Estaba confundida. Aquel hombre podía ser un salvador, o podía estar firmando su sentencia de muerte junto a ella. Pero algo en su postura, en su manera de no retroceder, le decía que sus intenciones eran distintas a las de los demás. El viento sopló fuerte, como si el propio desierto guardara silencio ante lo que estaba por suceder. Los cazadores comenzaron a preparar sus armas. Nayeli sintió que su corazón se aceleraba aún más. Y en ese instante comprendió algo. El destino le había puesto a ese hombre enfrente por una razón. Él no sabía su nombre. Ella no sabía quién era él, pero ambos estaban a punto de compartir un mismo camino, marcado por la sangre, el dolor, y una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. El líder levantó la mano y gritó: «¡Mátenlos a los dos!». Y entonces las flechas comenzaron a volar. El grito del líder rompió el aire como un trueno. «¡Mátenlos a los dos!». En un segundo, el caos estalló. Los cazadores tensaron sus arcos, las cuerdas crujieron y el silbido mortal de las flechas comenzó a llenar el cañón. El aire se volvió espeso, vibrando con la promesa de muerte. Nayeli, todavía en la cima de la peña, dio un paso atrás, con el cuchillo temblando en su mano. Había enfrentado peligros antes, pero nada como aquella lluvia negra que caía sobre ella. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Por primera vez creyó que ese sería su final. Pero entonces algo sucedió. El forastero, ese hombre marcado por cicatrices que parecía un fantasma del pasado, se movió con una decisión que nadie esperaba. En lugar de cubrirse o huir, corrió hacia la mujer apache. Su cuerpo se lanzó como un rayo, sus botas golpeando el polvo, y en un instante se colocó frente a ella, interponiéndose entre las flechas y su destino. El impacto fue brutal. Una flecha se incrustó en su hombro, otra rozó su costado, y una tercera quedó clavada en su muslo. Su cuerpo se estremeció por el dolor, pero no cayó. Se mantuvo firme como un muro humano. Su respiración se volvió áspera, pero sus ojos no perdieron la determinación. Nayeli quedó paralizada. No entendía. ¿Por qué un extraño, un hombre que no pertenecía a su pueblo, a su mundo, arriesgaría su vida de esa manera? «¿Por qué haces esto?», gritó con la voz quebrada. Él no respondió, solo la miró de reojo, con esa mirada azul que hablaba más fuerte que cualquier palabra. «Porque no dejaré que mueras». Los cazadores, sorprendidos por su acto, vacilaron por un instante, pero luego estallaron en carcajadas crueles. «Mírenlo», se burló uno. «Un tonto enamorado de una india. No durará mucho. Sus cicatrices no lo salvarán esta vez». Y lanzaron otra andanada de flechas. El forastero gruñó, apretó los dientes y levantó el brazo herido para cubrir a Nayeli. Cada movimiento le arrancaba fuego de las venas, pero se mantuvo. Una flecha más se clavó en su espalda y la sangre comenzó a empapar su camisa, pero aún así no cayó. Era como si cada cicatriz anterior le recordara que ya había sobrevivido al dolor y que podía resistirlo una vez más. Nayeli reaccionó. Tomó piedras del suelo y comenzó a lanzarlas con fuerza hacia los cazadores, obligándolos a retroceder algunos pasos. Sus manos estaban firmes, sus ojos llenos de rabia. No iba a dejar que ese hombre muriera solo por ella. En medio de la batalla, un recuerdo cruzó por la mente del forastero. Un niño corriendo por un campo verde, una risa que ya no existía, una promesa rota. El pasado le gritaba que no podía fallar otra vez. No esta vez. Con un esfuerzo sobrehumano, arrancó la flecha que le atravesaba el hombro y la sostuvo en su mano como arma improvisada. Con un rugido que retumbó en el cañón, la lanzó contra uno de los cazadores, que cayó al suelo con un grito de sorpresa. Los demás vacilaron. El forastero, herido pero desafiante, parecía un hombre que no temía a la muerte. Y en su mirada había algo que los desarmaba. No era odio, era una decisión inquebrantable de proteger a alguien que apenas conocía. Nayeli lo miró, con el corazón latiendo desbocado. Aquel desconocido no era como los demás hombres blancos que había conocido. Había saltado frente a las flechas por ella, una mujer que ni siquiera sabía su nombre. Y en ese momento algo cambió en su interior. El cañón quedó en silencio por un instante, roto solo por el sonido del viento y la respiración entrecortada del forastero. El suelo estaba manchado de sangre, pero él seguía en pie, como un guerrero de otro tiempo. Los cazadores retrocedieron unos pasos, desconcertados. Y fue entonces cuando Nayeli comprendió la verdad. Aquel hombre estaba dispuesto a dar su vida por salvar la suya. Y ese acto de valor no era solo un sacrificio,
Era el inicio de un destino compartido. El silencio tras la lluvia de flechas era engañoso. Solo se escuchaba el viento arrastrando polvo y el crujido de las rocas bajo los cascos de los caballos que se replegaban. Los cazadores, sorprendidos por la resistencia del forastero, no se habían rendido, pero tampoco esperaban que un hombre herido pudiera mantenerse en pie. Esa breve pausa fue el respiro que Nayeli necesitaba para actuar. Ella se inclinó hacia él. Su pecho subía y bajaba con esfuerzo, y la sangre manaba a borbotones de sus heridas. Varias flechas aún sobresalían de su cuerpo como espinas negras contra la piel curtida. «Debemos irnos», susurró con urgencia mientras lo sujetaba por el brazo. Él apenas podía sostenerse, pero asintió con un movimiento lento de la cabeza. Con una fuerza nacida del instinto de supervivencia, Nayeli lo ayudó a levantarse. El forastero tambaleante apoyó parte de su peso sobre ella. Cada paso que daba era un tormento. La sangre se mezclaba con el polvo y su respiración era un gruñido ahogado. Pero sus ojos, aunque empañados por el dolor, seguían firmes, como si el simple hecho de seguir de pie fuera un desafío a la muerte misma. Bajaron por una vereda estrecha, serpenteante, entre piedras afiladas y arbustos espinosos. Nayeli lo guiaba con rapidez, consciente de que los cazadores volverían a la carga en cualquier momento. Su oído agudo percibía ya el eco de voces y cascos que se reagruparían para seguirlos. El forastero tropezó y cayó de rodillas. Un hilo de sangre le corría por la boca. Nayeli se agachó frente a él con la respiración entrecortada. «Levántate», le exigió, sus manos pequeñas pero firmes empujándolo por los hombros. «Si caes ahora, ambos moriremos». Él la miró con una mezcla de cansancio y determinación. Y entonces, como si sacara fuerzas de lo más profundo de su alma, volvió a incorporarse. Sus cicatrices, viejas y nuevas, ardían como brasas, pero cada una parecía recordarle lo mismo. Ya había sobrevivido al dolor antes, y podía hacerlo otra vez. Caminaron hasta llegar a un cauce seco, donde el terreno les ofrecía algo de cobertura. El sol comenzaba a caer, pintando el cielo de rojo sangre. La huida se volvía aún más difícil. La oscuridad acechaba, y con ella la ventaja de sus perseguidores. «Por aquí», susurró Nayeli, llevándolo hacia una grieta en las rocas que conducía a un pequeño refugio natural. Apenas era una cueva estrecha, pero los cubriría por un momento. Dentro lo ayudó a recostarse contra la pared de piedra. Su respiración era agitada y cada herida palpitaba como si quisiera arrancarle la vida. Nayeli arrancó trozos de su vestimenta para improvisar vendajes y trató de detener la hemorragia. Sus manos se movían con rapidez, pero también con cuidado, mientras murmuraba palabras en su lengua ancestral, como si invocara fuerza de los espíritus. El forastero la observaba en silencio. Quiso hablar, pero solo un susurro salió de su garganta. «Corre. No te detengas por mí». Nayeli lo miró con fiereza, sus ojos brillando bajo la penumbra. «Ya arriesgaste tu vida por mí. No te dejaré morir solo». Ese intercambio fue breve, pero en él había algo más que palabras. Había un reconocimiento. Dos almas, distintas y enemistadas por sus mundos, unidas ahora por la misma batalla contra la muerte. A lo lejos, el eco de los cazadores volvió a escucharse. Voces gritando, risas crueles, órdenes de rastreo. No tenían mucho tiempo. Nayeli apretó los labios y terminó de asegurar los vendajes. Luego, con esfuerzo, lo ayudó a ponerse en pie otra vez. «No hemos terminado», dijo con firmeza. «Ellos aún nos persiguen». El forastero, tambaleante, apoyó una mano ensangrentada en la pared para mantenerse erguido. Sus ojos azules, apagados por el cansancio, brillaron de nuevo con esa chispa indomable. La huida no era solo un escape. Era el comienzo de un vínculo que ninguno de los dos había buscado, pero que el destino había decidido forjar entre sangre, dolor y cicatrices, y afuera en el vasto desierto. La noche se preparaba para envolverlos en su manto. Mientras las sombras de la persecución seguían cada uno de sus pasos, la noche había caído como un velo oscuro sobre el desierto. Las estrellas, incontables y brillantes, parecían observar desde lo alto el lento avance de los fugitivos. Cada paso del forastero era una batalla contra sí mismo. El dolor de las flechas incrustadas en su carne, el ardor de las heridas improvisadamente vendadas, y el peso de la sangre que había perdido lo mantenían al borde del colapso. Nayeli caminaba a su lado, firme, sujetándolo por la cintura con un brazo que parecía más fuerte de lo que su delgada figura sugería. Sus ojos se movían de un lado a otro, atentos a cualquier sonido, cualquier sombra que pudiera delatar a los cazadores que aún los seguían. El silencio entre ambos era espeso. Pero no era un silencio vacío. Era un silencio cargado de preguntas no formuladas, de historias no contadas. Nayeli lo rompió primero. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó en voz baja sin mirarlo. «Pusiste tu cuerpo frente a las flechas por alguien que no conoces.
El forastero dejó escapar un respiro áspero, entremezclado con dolor. Tardó en responder, porque ya he visto morir a demasiados, y no quería ver morir a alguien más. Esa confesión se hundió en el aire como una piedra en un lago. Nayeli lo miró de reojo, y por un instante la dureza en sus ojos cedió. Se detuvieron junto a una roca enorme que los protegía del viento helado de la noche. Allí, Nayeli lo obligó a sentarse. Con manos firmes comenzó a revisar las heridas con más cuidado, retirando con un cuchillo las astillas de flecha que aún quedaban. El hombre apretó los dientes, sin emitir un quejido, aunque cada extracción era como un hierro candente clavándose en su carne. «Eres terco», murmuró Nayeli mientras trabajaba, «pero no indestructible». «Eso lo sé mejor que nadie», respondió él con una mueca que parecía mitad sonrisa, mitad lamento. Cuando la última flecha fue retirada, la sangre volvió a fluir con fuerza. Nayeli presionó con trapos improvisados, sus manos manchadas de rojo, hasta que el sangrado se detuvo. Luego se inclinó y, usando hierbas que había guardado en un pequeño saquito, aplicó un ungüento sobre las heridas. «Esto evitará que la fiebre te mate antes que los hombres», explicó. Él la observó trabajar en silencio, y por primera vez pudo verla no como la mujer perseguida que había protegido, sino como alguien profundamente fuerte, alguien que sabía luchar con armas invisibles, el conocimiento de la tierra, la medicina ancestral, la voluntad de hierro. «¿Cómo te llamas?», preguntó al fin. Ella levantó la mirada y dudó un instante antes de responder. «Nayeli, soy Ethan». Los nombres flotaron en el aire como un puente invisible entre dos mundos enemigos. Ethan, un hombre marcado por guerras pasadas, perseguido por fantasmas que se escondían en sus cicatrices. Nayeli, una mujer apache que cargaba el peso de la persecución y la resistencia de su pueblo. Mientras Ethan descansaba recostado contra la roca, Nayeli encendió un pequeño fuego oculto usando ramas secas y piedras para evitar que la luz se viera desde lejos. La llama parpadeante iluminó los contornos de sus rostros. Ethan bajó la vista a sus manos, cubiertas de cicatrices antiguas. «Cada una tiene una historia», dijo, más para sí mismo que para ella. «Algunas de batallas que gané, otras de batallas que perdí». Nayeli lo miró fijamente. «¿Y esta noche? ¿Cómo llamarás a estas nuevas cicatrices?». Él levantó los ojos hacia ella y durante un momento no respondió. Luego, con voz grave, dijo: «Las cicatrices que valieron la pena». El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Había ternura en medio de la dureza, una conexión naciente entre dos extraños que habían compartido el filo de la muerte. A lo lejos los lobos aullaron. El viento cambió de dirección trayendo con él un olor inconfundible. Humo, caballos, hombres. Los cazadores aún estaban tras ellos, más cerca de lo que ambos deseaban. Nayeli apagó el fuego de un golpe y se levantó de inmediato. «Tenemos que seguir», dijo con determinación, ofreciéndole la mano para ayudarlo a incorporarse. Ethan aceptó, y aunque cada músculo de su cuerpo gritaba de dolor, se puso en pie. Las cicatrices del cuerpo lo debilitaban, pero las del alma, esas eran las que lo mantenían vivo. Y ahora, junto a Nayeli, se aferraba a una fuerza que ni él mismo sabía que aún tenía. El amanecer despuntaba en tonos dorados y rojizos sobre el horizonte cuando Ethan y Nayeli alcanzaron una garganta estrecha entre montañas. El aire era más fresco, cargado del aroma a pino y tierra húmeda. Tras horas de marcha agotadora, habían dejado atrás las llanuras áridas y entrado en un terreno más escarpado, más difícil de rastrear. Nayeli se detuvo alzando una mano para que Ethan no avanzara. Se agachó, examinando las huellas en el suelo blando. Su expresión se tensó. «Siguen tras nosotros», murmuró. Ethan, apoyado en un tronco para no desplomarse, intentó esbozar una sonrisa amarga. «No me sorprende. Un hombre como yo no suele tener buena suerte». Ella no respondió. Sus ojos recorrían los alrededores con rapidez, evaluando cada peñasco, cada escondite posible. Finalmente señaló hacia lo alto de un acantilado. «Allí, conozco una cueva. Es difícil de encontrar, incluso para los nuestros. Si llegamos tendremos una oportunidad». La subida era brutal. Ethan apenas podía sostenerse. Sus músculos ardían, sus heridas supuraban de nuevo y cada respiración era un golpe de fuego en su pecho. Pero Nayeli no lo abandonaba ni un segundo. Lo empujaba cuando desfallecía, lo sujetaba del brazo cuando resbalaba. Su determinación parecía inquebrantable. Y Ethan, entre jadeos, se dio cuenta de que no estaba luchando solo por su vida. Estaba luchando porque ella creyera que valía la pena salvarlo. Finalmente alcanzaron la entrada de la cueva. Una abertura oscura entre rocas, casi invisible bajo la sombra de los árboles. Dentro, el aire era frío y húmedo. La penumbra les envolvió, pero Nayeli avanzó con seguridad, como si ese lugar la reconociera. Una vez a salvo, Ethan se dejó caer contra la pared, su cuerpo temblando. Nayeli,
Sin perder tiempo, volvió a limpiar sus heridas, esta vez con agua fresca recogida de un manantial oculto dentro de la cueva. Ethan cerró los ojos sintiendo el frescor en su piel ardiente, como si cada gota fuera un respiro de vida. «Nunca había conocido a alguien como tú», murmuró con voz débil. Nayeli lo miró con seriedad. «No digas palabras vacías. Aún no estamos a salvo». Pero en sus ojos había un brillo distinto, uno que no había mostrado antes. Por primera vez, Ethan sintió que no solo era un extraño para ella. El descanso duró poco. Afuera, un eco distante rompió la calma. Gritos y cascos de caballos. Los cazadores estaban cerca. Muy cerca. Nayeli apagó la antorcha improvisada que había encendido. La oscuridad llenó la cueva, solo interrumpida por el tenue reflejo del agua. El silencio se volvió denso, tenso. Ethan escuchaba el latido de su propio corazón como un tambor de guerra. Los perseguidores se acercaron, sus voces resonando entre las montañas. Algunos pasaron de largo, pero otros comenzaron a merodear demasiado cerca. Ethan apretó el mango de su cuchillo, apenas capaz de sostenerlo, pero listo para luchar si los encontraban. Nayeli, en cambio, permanecía inmóvil, escuchando con la calma de un lobo en acecho. Finalmente, después de interminables minutos, los pasos y las voces comenzaron a alejarse, perdiéndose en la lejanía. Ethan soltó un suspiro tembloroso. Creí que este era el final. Nayeli lo miró fijamente, con esa intensidad que lo atravesaba como flechas invisibles. No es el final. No aún. La tensión cedió poco a poco, reemplazada por una quietud pesada. Ethan, exhausto, apoyó la cabeza en la roca. Nayeli se sentó frente a él y por primera vez, el silencio entre ambos no era de miedo, sino de entendimiento. Ella lo observó largo rato, y luego en voz baja, como si confesara un secreto al viento, dijo: «Los hombres que nos persiguen no me buscan solo por odio, me quieren viva para doblegar a mi pueblo». Ethan abrió los ojos sorprendido. «Entonces, no es solo tu vida lo que está en juego, es la de todos los míos», asintió ella. Ethan comprendió en ese instante que su sacrificio ya no era solo por una mujer. Era por una causa, por un pueblo que luchaba por sobrevivir. Y aunque su cuerpo estaba roto, algo dentro de él se encendió con más fuerza que nunca. Allí, en esa cueva oscura, herido y rodeado por enemigos, Ethan juró en silencio que no dejaría que Nayeli cayera en manos de sus cazadores. Y por primera vez en mucho tiempo encontró un motivo real para seguir luchando. El último refugio no era solo un escondite en las montañas. Era el lugar donde dos destinos, marcados por cicatrices y sangre, se unían para enfrentar lo inevitable. La noche había sido larga, interminable, marcada por el eco de voces y el crujir de ramas bajo los cascos enemigos. Ethan y Nayeli permanecieron en la penumbra de la cueva aguardando, resistiendo. El silencio era su escudo y la paciencia su única arma. Pero cuando el primer rayo de sol se filtró por la abertura de la montaña, supieron que el tiempo de esconderse había terminado. Ethan intentó ponerse en pie. Su cuerpo era un campo de batalla. Heridas abiertas, vendajes ensangrentados, músculos al borde de la rendición. Aún así, con un gruñido logró levantarse. Nayeli lo observó, sus ojos reflejando tanto admiración como preocupación. «No puedes pelear así», susurró. Él la miró, con esa chispa indomable que aún sobrevivía en su mirada azul. «Tal vez no pueda, pero no dejaré que te lleven». No tuvieron que esperar mucho. Los cazadores habían seguido el rastro hasta las montañas. Sus voces resonaron más claras, más cercanas, como lobos que olfateaban a su presa. El sonido de las ramas quebrándose bajo sus botas y de las armas preparándose llenó el aire con una tensión insoportable. Nayeli tomó su arco, tensó la cuerda y se colocó junto a la entrada. Ethan, tambaleante, empuñó su cuchillo. No había miedo en sus gestos, solo la certeza de que si iban a caer, lo harían luchando. El primer enemigo apareció en la entrada de la cueva. Una flecha de Nayeli lo derribó antes de que pudiera alzar su arma. Dos más entraron de golpe. Ethan, con un rugido que parecía imposible en su estado, los enfrentó. La lucha fue brutal, corta, desesperada. Su cuerpo se movía con la memoria de un guerrero que había peleado demasiadas batallas, aunque cada movimiento desgarraba más sus heridas. Los enemigos caían uno tras otro, pero más seguían llegando. Era como si el amanecer mismo los escupiera contra ellos. Nayeli disparaba flecha tras flecha con precisión letal. Ethan, sangrando y jadeante, resistía cada embate con la furia de un hombre que ya no peleaba por sí mismo, sino por alguien más. En medio del caos, un grito resonó. El líder de los cazadores había llegado. Alto, imponente, con una lanza decorada con plumas rojas. Sus ojos brillaban con el ansia de victoria. «Entréguenla y morirán rápido», rugió. Nayeli respondió con una flecha que rozó su mejilla. «Tendrás que arrancarme la vida primero», escupió con firmeza. El combate final fue feroz.
El líder arremetió con fuerza sobre Ethan, que apenas podía mantenerse en pie. Cada golpe lo acercaba más a la derrota. Pero justo cuando la lanza estaba a punto de atravesar su pecho, Ethan, con las últimas fuerzas que quedaban en su cuerpo roto, se lanzó adelante. Sujetó la lanza con ambas manos y con un grito desgarrador la desvió lo suficiente para clavar su cuchillo en el costado del enemigo. El líder cayó de rodillas incrédulo antes de desplomarse en la tierra. Sus hombres, al ver a su comandante vencido, dudaron. Nayeli aprovechó el momento alzando su arco con firmeza. «Lárguense», ordenó. Los cazadores retrocedieron, unos con miedo, otros cargando a los heridos. Finalmente, se desvanecieron entre las montañas, dejando solo silencio y cuerpos en el suelo. Ethan cayó de rodillas, exhausto. Nayeli corrió hacia él sosteniéndolo con desesperación. «No mueras», rogó, su voz quebrándose por primera vez. Él sonrió débilmente, manchado de sangre y polvo. «No moriré, no hoy. Aún no he visto el final de tu camino». El sol ya estaba alto, bañando la montaña con luz dorada. El viento sopló con suavidad, como si el desierto mismo reconociera la valentía de aquel hombre que había puesto su cuerpo frente a las flechas, frente a la muerte misma por salvar a una mujer apache. Nayeli lo ayudó a ponerse en pie. Ambos estaban heridos, agotados, pero vivos. Se miraron largo rato, y en esa mirada había un pacto silencioso. Ya no eran extraños, ya no eran enemigos. Eran dos almas unidas por la sangre derramada, por las cicatrices que contaban historias, y por la certeza de que el futuro que les aguardaba era incierto, pero compartido. Cada cicatriz, murmuró Ethan mientras caminaban lentamente hacia el horizonte. Valió la pena. El amanecer los recibió como si abriera un nuevo capítulo, y aunque los peligros no habían desaparecido, algo más fuerte que el miedo había nacido en ellos, un camino compartido hacia la libertad.